Según el diccionario de la Real Academia Española, hito es un mojón o columna de piedra, generalmente labrada, que sirve para marcar la dirección de un camino o delimitar un territorio. Etimológicamente viene del latín fictus, que quiere decir fijo. El hito es un punto fijo. En urbanismo, un hito urbano tiene que ser claramente reconocible por todos los ciudadanos. Para esto debe reunir uno o dos de estos requisitos: ser físicamente destacado o bien tener una carga simbólica importante. En el caso, por ejemplo, del kilómetro cero, es la carga simbólica lo que lo convierte en un hito. Físicamente es chiquito, casi no se sabe dónde está, pero todos sabemos que desde allí se miden las distancias a la ciudad de Buenos Aires. El obelisco, en cambio, reúne los dos requisitos. Físicamente es destacado, se lo puede ver de lejos, su forma de obelisco lo hace notable, el emplazamiento, el lugar que ocupa, el cruce de dos arterias importantes, la 9 de Julio y Avenida Corrientes. Además, está en un punto de una carga simbólica importante. El obelisco está construido en el lugar donde se izó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires. Cada época tiene sus propios hitos urbanos y así como se construyen nuevos, también se destruyen los anteriores. De hecho, el obelisco, por ejemplo, está emplazado en un lugar donde antes estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, que fue el lugar donde se izó la bandera. Esa iglesia fue desarmada, desmontada pieza por pieza y se la volvió a construir en otro lugar de la ciudad. La verdad es que la iglesia de San Nicolás de Bari del año 1721 fue demolida en 1931, no para hacer el obelisco, sino para poder abrir la 9 de Julio y ensanchar Corrientes. Fue uno del centenar de edificios demolidos. Pero esta iglesia había tenido una parte activa en nuestra historia. Fue en sus torres donde flameó la bandera celeste y blanca por primera vez en Buenos Aires el 23 de agosto de 1812. La nueva iglesia, cita en Avenida Santa Fe al 1300, fue inaugurada en 1935, un año antes que el obelisco. Si bien no fue reconstruida piedra por piedra, conserva en su interior las piezas más valiosas. Están las campanas originales, las que Alberti hizo sonar el 25 de mayo de 1810. También está la imagen de la Virgen de los Desamparados y se conserva la pila bautismal donde fueron bautizados, entre otros, Mariano Moreno y Bartolomé Mitre. Los obeliscos, como forma, son de origen egipcio, aunque su nombre es de origen griego y es un diminutivo peyorativo de óbelos, que quiere decir aguja. Obelisco es agujita. Los originales egipcios eran piezas macizas talladas en granito, por lo general se presentaban apareados, flanqueando el acceso a un templo. Con la colonización europea, los obeliscos fueron saqueados y llevados a Francia, Inglaterra e Italia. Ya los romanos copiaron el modelo y tallaron sus propios obeliscos, tendencia que creció del siglo XVII al XIX. La mal llamada Pirámide de Mayo, por ejemplo, es en realidad un obelisco apoyado sobre un pedestal.
El original del año 1811 originalmente remataba en una especie de penacho que en 1853 fue reemplazado por la actual Estatua de la Libertad. El obelisco se convirtió en el emblema de Buenos Aires. Su estampa, vigilando la avenida 9 de Julio, es la postal más conocida de nuestra ciudad capital. A lo lejos, mirando de norte a sur, siempre presente el edificio del Ministerio de Obras Públicas, uno de los pocos que sobrevivieron las demoliciones generadas para dar vida a la avenida más ancha del mundo. Hoy, con el agregado del retrato de Evita, la 9 de Julio pasa a tener dos hitos, dos focos, dos puntos dignos de ser fotografiados. Algunos creen que compiten, pero yo creo que se complementan. Es imposible no asociar esta imagen de Evita con la del Che Guevara frente al Ministerio del Interior en La Habana. Yo lo conocía a Daniel Santoro de vista. Frecuentábamos los mismos bares de la avenida Corrientes y más de una vez estuvimos compartiendo espacios, sentados cada uno en su mesa. Yo conocía algo de su obra, no mucho, pero sí sabía que era un artista. Daniel Santoro es uno de los autores intelectuales de esta obra. Me recibió en su casa estudio a pocas cuadras del Palacio del Congreso. Bueno, estamos hablando de hitos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que quería preguntarte es cómo surge la idea esta de hacer el mural de Evita ahí en el Ministerio de Obras Públicas. La idea en realidad es de Alejandro Marmo, que es un escultor que trabaja con fábricas recuperadas, hace esculturas en hierro. Y bueno, le gustó la idea y se planteó hacerlo. Y bueno, entonces me llamaron a mí para trabajar en el diseño. Y ahí me incorporé, bueno, fueron varios meses de trabajo previo, hubo mucha investigación, digamos, tuvimos que hacer pruebas para ver la lectura. Yo les pido por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. La escala urbana en ese nivel, digamos, a esa altura, la parte de arriba del retrato está a 100 metros, ¿no? Entonces las lecturas son muy cambiantes, digamos, uno puede planificar en una maqueta y demás, pero pequeños errores de milímetros hace que la línea tenga lectura o no tenga lectura. Después la acción del sol, según la hora del día, incluso cambia mucho la lectura del conjunto, la separación del edificio, o sea, toda esa... se llegó a 30 centímetros de separación con la fachada del edificio. El retrato está 30 centímetros más avanzado. Y esa fue una determinación que tomamos a partir de hacer algunas pruebas. A pleno sol, al mediodía, a la tarde, con líneas hechas en telgopor, las colgamos de las ventanas, después bajábamos, mirábamos desde Avenida Mayo, desde unos 300, 400 metros, para ver qué pasaba, porque esa es la escala de lectura, es esa, son mínimo 400 metros. Más cerca ya hay bastante más distorsión, digamos, se lee muy bien cruzando Avenida Mayo. Para saber más detalles sobre el montaje propiamente dicho de la escultura, fui a verlo al ingeniero Facundo Calandrini, jefe de obra de la puesta en valor del MOP. Preparar el terreno para la intervención artística fue una tarea compleja, larga y de rubros totalmente dispares, como son, bueno, trabajar con dos artistas a cargo de la imagen y que todo pueda ser montado mediante una ingeniería o un desarrollo de tecnología de soportería, de izaje y bueno, que quedara realmente como ellos querían. Ahora vamos al piso 14, que es donde arranca la imagen. Ahí se encuentra el marco inferior de la imagen, llegando hasta el piso 22. Total es de ancho 24 metros, que es el ancho de la fachada en esa
esos niveles. Y altura 32 metros de altura. Cara sur 7 toneladas, cara norte 9 toneladas. Se demoró aproximadamente un mes para el izaje de cada izaje, posicionamiento, emprolijado de cada una de las imágenes. La cantidad de metros cuadrados a restaurar son 16.500 metros cuadrados de superficie plana, entre molduras, mochetas, antepechos, 911 cortinas de madera cambiadas, son alrededor de 1.650 carpinterías intervenidas, 1.500 metros cuadrados de azotea o terraza intervenida con un sistema de impermeabilización de múltiples capas. La cantidad de operarios, sumando todas las tareas, rondan los 85 personas de forma permanente. Pensar que es un edificio de 25 plantas, todas trabajando de forma simultánea. No existe la posibilidad de un piso fusible o pulmón como para ir mudando oficinas, sino que hubo que trabajar o hay que trabajar o seguimos trabajando de forma simultánea con 2.500 más o menos empleados, que es la planta permanente de los dos ministerios, ¿sí? Ministerio de Salud, hasta el piso 13, hasta el piso 12, y del piso 13 al 22, Ministerio de Desarrollo y Acción Social. Otro desafío fue la separación que existía entre la imagen y la fachada. Tenía que ser suficiente como para poder realizar cualquier tarea de mantenimiento posterior a la posición de la intervención artística, y tenía que ser no excesiva, sino el sistema de soportería hubiese tomado una dimensión y un tamaño realmente que hubiese interrumpido, hubiese molestado lo que es la iluminación rasante que tiene la fachada, ¿sí? para jugar con esa contraposición de iluminación. Todo eso hubo que hacer pruebas. Y ahí se determinó que si se separaba demasiado, se producían, por ejemplo, a las 3, 4 de la tarde, cuando el sol está pegando bastante escorzado, se producen como dos retratos, digamos, uno en la sombra y otro el retrato real, e interfieren mucho. Digamos, si se desplazan demasiado, se interfiere y no se lee ninguno de los dos. La lectura tiene mucha interferencia. Y entonces los 30 centímetros es lo que nos da una cierta unidad de lectura, ¿no? Con sombra o sin sombra. De todas maneras, a mí me gusta mucho más cómo se ve cuando no hay sol, cuando está nublado, ¿no? Es ahí cuando se ve fuerte, tiene una lectura más sólida. Seguí conversando con Facundo Calandrini, el ingeniero. Él me cuenta cómo se realizó el montaje y cómo funciona todo esto de noche. El sistema de iluminación que se adoptó es utilizar el sistema de bajo mantenimiento, dado la dificultad y que se buscó lograr la mayor durabilidad del sistema, ¿sí? Con bajo mantenimiento, y dado que hay lugares donde no se tiene accesibilidad de forma simple. Es una iluminación rasante de fachada, sistema de LED line que se llama, alineado de 70 watts cada artefacto. Cada fachada tiene 126 artefactos. La imagen contenida por su marco está iluminada de un color ámbar, ¿sí? Y en su base, proyectando desde el piso 14 hacia la terraza del piso 10, también con el mismo sistema de iluminación LED line de la marca Philips, se compone una bandera argentina conformada por tres cintas, ¿sí? Azul, blanca en el medio y azul en el otro extremo.
Una diferencia de la época que vivimos con épocas pasadas es que los hitos urbanos no los crea el tiempo, sino que se los planifica anticipadamente. Hacer un ícono siempre es un problema, ¿no? Es un tema que va mucho más allá de la obra personal. Es decir, un ícono en una escala urbana tan masiva, digamos, con una lectura tan masiva, no podría ser una interpretación. O sea, no podría ser mi interpretación exclusiva de Alejandro. Digamos, es fruto de una negociación, si se quiere, ¿no? Y todo es atendible en ese sentido. Es decir, es un ícono con una lectura, como todo ícono, tiene que tener una, digamos, una accesibilidad a nivel, podríamos decir, de lo popular. Desde lo popular hasta lo erudito debe sostenerse como imagen. Entonces, si uno pretende que la lectura sea exclusivamente para eruditos, y entonces, bueno, podría ser una Eva, no sé, cubista, con ciertas cosas suprematistas, y entonces le sacamos la nariz, un ojo, y dejamos medio ojo y una oreja, y un poco del rodete, y se entiende que es Eva. Todo ese tipo de dificultades deberían ser tenidas en cuenta para la construcción de un ícono accesible a todos, digamos un ícono popular como es Eva Perón, ¿no? Y creo que todos los íconos de la política pasan por esa necesidad de la lectura, ¿no? De la claridad en la lectura. Esa fue una tarea que se trabajó en conjunto con los artistas. Se contaba con un delineado, con un dibujo de ambas fachadas, con lo cual tuvo que convertirse todo a curva, preparándolo para generar la línea de corte. Todo lo que son las chapas fue cortado mediante plasma, ¿sí? En una chapa espesor de 6 milímetros, ¿sí? Media pulgada, un poquito más. Se mecanizó y se generó un despiece, ¿sí? De todas las imágenes, alrededor de 75 piezas cada una de las imágenes, ¿sí? Estamos alrededor de 140, 150 piezas en total, con lo cual eso hubo que generar una especie de rompecabezas, distribuirlo en las placas estándar y mandar a cortar. La cantidad de placas que se utilizaron fueron 22 placas en total de acero corte. La soportería tenía que ser suficiente como para soportar cada pieza, ¿sí? La integridad de la imagen por mucho tiempo, y por otro lado no generar interferencias. Pensar que es una fachada con mucha cantidad de ventanas, ¿sí? Con lo cual había que pensar la posición de cada uno de los soportes. Todos sabíamos, digamos, que en cierto modo estábamos haciendo hasta cierto punto un ícono definitivo, ¿no? Porque es el ícono, qué sé yo, es un emblema de la ciudad, y ahora uno ve los turistas sacando la foto, incluyen al obelisco, pero también está la Eva, ¿no? Entonces hay otros lugares de la ciudad para fotografiar, y este es uno de los lugares nuevos, ¿no? La primera idea era poner solo la Eva del micrófono, ¿no? La Eva del renunciamiento, que da al lado norte. Entonces era mejor usar como una especie de interfaz el edificio, y usar el lado sur también, que siempre digamos, desde el punto de vista urbanístico muy desprestigiado, ¿no? Ese lado sur. El edificio funciona un poco como puerta de entrada, ¿no? al microcentro, si se quiere, desde el sur. Y entonces eso también es una especie de recibimiento, ¿no? De pintar la puerta del lado de afuera, si se quiere. Y poner esa Eva, que es la de la razón de mi vida, que fue la idea, también es interesante, ¿no? Porque el lado sur es el lado de donde, digamos, donde crece el peronismo, ¿no? De donde el peronismo accede a la conversación con el poder. Y entonces esa es la Eva buena que habilita esa entrada, ¿no? Que nos recibe, digamos.
O sea que metafóricamente creo que funciona muy bien, es muy linda como idea conceptual. Y del otro lado está la Eva que reclama el poder, ¿no? La Eva que grita, la Eva que está, digamos, haciendo su rol revolucionario. Son dos gestos y eso me parece que como metáfora y como uso del icono de Eva me parece interesante. Al momento de estar haciendo todo este trabajo, ¿ustedes eran conscientes de la trascendencia que tendría? O bien, cuando vos lo ves hoy, pasás por allá y lo ves, ¿qué te sucede? ¿Lo sentís como una obra tuya? ¿Qué pasa? Sí, digamos, yo participé del evento, ¿no? Pero también hay una lejanía, ¿no? Hay como una cosa de, digamos, lo entregás. No es una obra que atesorás particularmente, sino es alguien como un poco extraño a uno, ¿no? Como diciendo, mira, yo tuve algo que ver por ahí con eso, pero nada más que eso, ¿no? Es algo que te trasciende, de hecho lo es así, ¿no? O sea, no es tampoco una obra generada en mi taller y en mi intimidad, ¿no? Entonces hay algo de extranjero también para con mi obra particularmente, pero claro que uno se siente orgulloso, ¿no? de haber participado en eso, de haber dejado una marca, sobre todo de haber dejado una marca, ¿no? en la trama urbana. Eva es un ícono que si bien surge de la política, pero después se convierte en un ícono cultural y después se trasciende y se convierte en un ícono universal. Ya no es una representación del Partido Justicialista, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ya los turistas compran la remera y ya no son peronistas los que la usan, entonces pasa lo mismo con el Che Guevara. Nadie supone que el pibe que lleva una remera del Che es marxista, leninista, no tiene por qué serlo. Entonces la presencia del ícono de Eva en la ciudad era inevitable. O sea, es lo que cualquier turista puede esperar encontrarse en Buenos Aires, ¿no? Como uno va a La Habana y se encuentra el Che Guevara. Creo que también debería estar el Che Guevara aquí, pero bueno, está bien que esté Eva, ¿no? Decía al principio que los hitos urbanos deben ser físicamente destacados o deben tener una carga simbólica importante. Un tercer aspecto tácito que se me ocurre, que para hacerlo deben ser aceptados por los habitantes de la ciudad. Solo el tiempo permite que un hito madure y se lo acepte como tal. Como arquitectos, como constructores, solo podemos proponerlos, pero solo la historia es la que va a decir qué hito urbano sobrevive a su época. La